Una doctora recibió una llamada para atender a una niña de 5 años. Cuando llegó al lugar encontró a su propio esposo, quien se suponía que estaba en un viaje de negocios. En una mañana tranquila en Mérida, Yucatán, la doctora Luisa, una médica dedicada y muy respetada en la comunidad, se estaba preparando para otro día de trabajo. El silencio era su compañero, ya que Alejandro, su esposo, estaba en un viaje de negocios. Él era un abogado muy respetado e invitado a muchos eventos y conferencias por todo el país, debido a su talento en el campo jurídico. Ese día en particular prometía ser como cualquier otro para Luisa, lleno de consultas y cuidados médicos a sus pacientes. Sin embargo, no podía evitar sentir un pellizco de soledad, un vacío dejado por la ausencia de Alejandro, quien no solo era su compañero de vida, sino también su mayor apoyo. El teléfono sonó, rompiendo la calma de la mañana. Era el operador de su trabajo. Dijo que había una niña muy enferma que necesitaba atención urgente. Rápidamente agarró su maletín de emergencias, se puso su bata y salió de casa. Al llegar a la casa, una mujer que se identificó como la niñera de la niña la recibió. Luisa notó que la niña no estaba bien y comenzó a atenderla. Fue en ese momento cuando vio por el pasillo aparecer una figura masculina. Quedó en shock. Era Alejandro. Parecía cansado, los ojos marcados por una noche sin dormir, pero cuando vio a Luisa, su expresión se transformó en shock y desesperación. «Luisa, ¿cómo estás aquí?» «Yo debería estar preguntándote eso», respondió Luisa, la voz firme pero claramente sacudida por la sorpresa y la creciente sospecha. «Deberías estar en un viaje de negocios, Alejandro. ¿Qué estás haciendo aquí?» Alejandro dio un paso adelante. «Luisa, yo puedo explicar», empezó, pero fue interrumpido por el enfermero que comenzó a aplicar medicación a la niña. Él cargaba a Camila, ahora estabilizada, pero aún débil. Tan pronto como el enfermero salió llevando a Camila a la ambulancia, Luisa confrontó a Alejandro, exigiendo respuestas. «Alejandro, necesito que me expliques ahora. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es Camila para ti?» Su voz temblaba, no de miedo, sino de la tensión de un corazón roto preparándose para el impacto. En ese momento el empleado de la ambulancia dijo que el vehículo ya estaba listo para llevar a la niña al hospital. Luisa mantuvo su profesionalismo y se retiró con la niña. Mientras tanto, Alejandro hizo una llamada telefónica. «Tenemos un problema. Mi esposa descubrió la existencia de la niña. Sabemos lo que está en juego aquí. Si esto se hace público, nuestra reputación, nuestra posición en la ciudad», dijo Alejandro con un tono urgente, la preocupación clara en su voz. El hombre del otro lado de la línea respondió: «Esto no debería haber pasado. Si la gente se entera, somos hombres respetados, Alejandro. Las personas se sorprenderían si supieran sobre la niña. Todo por lo que hemos trabajado nuestra carrera podría desmoronarse en un instante», dijo con preocupación. Hubo una pausa y Alejandro respondió: «Necesitamos un plan para asegurar que esto se quede entre nosotros. Nadie más puede saber sobre Camila», dijo con aprensión. «Voy a pensar en algo. Por ahora mantén a tu esposa lo más alejada posible del asunto. No podemos permitirnos más sorpresas», el hombre dijo firmemente, la determinación en su voz dejando claro que harían lo que fuera necesario para proteger sus secretos. «Entendido», Alejandro acordó, la conversación terminando con la promesa de mantener oculta la verdad sobre la niña, un secreto que amenazaba no solo con destruir sus vidas personales, sino también sus carreras y reputaciones en la comunidad. La vida de Camila era un secreto muy bien guardado, y su descubrimiento podría hacer que verdades salieran a la luz. Verdades que tendrían consecuencias. Alejandro estaba envuelto en una red de mentiras que podrían afectar su vida directamente. Mientras seguía el tratamiento de Camila, Luisa observó atentamente a la niña. Ella tenía una marca de nacimiento en la nuca igual a la de Alejandro. La similitud era innegable, una copia exacta de la de Alejandro. Además, durante el examen, Luisa notó la misma reacción alérgica a un medicamento común que Alejandro tenía. El peso de la situación la envolvió como una niebla densa, sus sospechas creciendo a un ritmo alarmante. ¿Cómo podría ser una coincidencia? La marca de nacimiento, la alergia, eran detalles demasiado íntimos para ser meras similitudes. Llegó a la conclusión: Camila era hija de Alejandro. En ese momento Luisa recibió una llamada de Alejandro.
Él suspiró y dijo: Camila es hija de una persona. Yo estaba ayudando a cuidar de ella. No te lo dije porque... Hizo una pausa buscando fuerzas. Porque sabía que te molestarías conmigo por no haberlo dicho antes. Estaba tratando de proteger a todos, mantener todo bajo control hasta resolverlo. Quería contarte, lo juro que quería, pero las cosas se fueron complicando y yo simplemente no quería sobrecargarte. Ella no tiene madre y el padre de Camila está solo y yo le doy apoyo. Intento proteger a la niña. ¿Proteger o protegerte a ti mismo? Luisa cuestionó, su voz aumentando en intensidad. ¿Crees que me proteges manteniéndome en la ignorancia? Alejandro, elegiste mentir, elegiste dejarme fuera de esto. ¿Cómo crees que me hace sentir eso? Sus palabras eran afiladas, cortando el espacio entre ellos con una precisión que dejaba claro el profundo corte que la omisión de Alejandro había causado. Alejandro respondió: no fue una mentira, Luisa. Fue una omisión, sí, y lo lamento profundamente. Solo estaba intentando hacer lo que creía que era lo mejor. No quería que te preocuparas por nada más. Tu carga de trabajo ya es pesada y yo simplemente pensé que podría manejar todo por mi cuenta. Luisa respondió: pensaste mal, Alejandro. Su voz se suavizó, cargada de dolor y decepción. Lo que estás haciendo conmigo, esto duele, Alejandro. Cuando la noche cayó sobre Mérida, Luisa se encontró frente al momento que anticipaba con una mezcla de temor y una necesidad imperiosa de claridad. La cena con su esposo fue un evento silencioso. Las palabras intercambiadas apenas suficientes para llenar el espacio, pero no el abismo creciente entre ellos. Finalmente, Luisa se armó de valor para confrontar a Alejandro. Necesitamos hablar sobre Camila, comenzó Luisa, su voz firme, pero sus manos traicionaban la tensión que sentía, jugueteando inquietamente una con la otra. Alejandro la miró, los ojos oscurecidos por la preocupación, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Sé que ella es tu hija, Alejandro. Las pruebas, la marca de nacimiento, la alergia... Es demasiada coincidencia. ¿Por qué no puedes simplemente admitirlo? Luisa suplicó por honestidad, cada palabra cargada de un dolor que luchaba por controlar. Alejandro suspiró, un sonido cargado de angustia profunda antes de responder. Luisa, entiendo por qué pensarías eso, pero estás equivocada. Camila no es mi hija. Ella es solo una niña que llegué a conocer, a quien prometí ayudar. Nada más. Su mirada era firme, intentando transmitir sinceridad, pero Luisa podía sentir la omisión entre líneas. ¿Cómo esperas que crea eso? Después de todas las mentiras, las omisiones, ¿cómo puedo confiar en tu palabra ahora? La frustración de Luisa se desbordaba, cada recuerdo de confianza rota añadiendo peso a sus dudas. Las similitudes entre los dos, Alejandro, son innegables. Esto no es una coincidencia, ¿cómo no lo ves? Su voz era una mezcla de desesperación y acusación, buscando descifrar el misterio que Alejandro parecía tan determinado a guardar. Alejandro, a su vez, parecía cada vez más acorralado, las preguntas de Luisa cavando profundo en su conciencia. Pasó la mano por su cabello, un gesto de frustración y confusión. Veo las similitudes, Luisa, claro que las veo, pero eso no cambia el hecho de que ella no es mi hija. Su voz se quebraba, un indicativo de la lucha interna con la verdad que podría revelar. Entonces, ¿qué estás escondiéndome? ¿Por qué ayudar a esta niña a escondidas? ¿Por qué mentir sobre dónde estabas? Todo esto sugiere que hay algo más, algo que no me estás diciendo. Luisa presionaba, cada palabra cargada de un peso que buscaba romper las barreras que Alejandro había construido a su alrededor. Alejandro miró a Luisa, sus ojos reflejando un torbellino de emociones. Yo simplemente no puedo decírtelo, Luisa, no todavía. Su admisión, aunque vaga, era un reconocimiento de que había, de hecho, más en la historia de lo que había revelado. Es complicado, más de lo que puedes imaginar. Y no es solo sobre mí, involucra a más personas, riesgos que no puedo asumir ahora. Esta revelación solo sirvió para aumentar la frustración de Luisa, su mente corriendo a través de escenarios posibles, cada uno más preocupante que el otro. ¿Cómo esperas que acepte esto, Alejandro? ¿Cómo esperas que confíe en ti cuando claramente hay algo tan grande que sientes que necesitas esconder de mí? La traición que sentía ahora estaba acompañada de una profunda preocupación, no solo por su matrimonio,
sino también por el bienestar de Alejandro y el papel que Camila jugaba en toda esta historia. Alejandro parecía dividido, atormentado por la elección entre proteger un secreto y preservar su relación con Luisa. «Solo te pido que confíes en mí un poco más», finalmente dijo, su voz un susurro de desesperación. «Hay cosas en juego mayores de lo que podemos entender ahora. Prometo que cuando pueda te contaré todo». Luisa estaba consumida por la confusión y el dolor. La revelación y las medias verdades solo sirvieron para profundizar la decepción de Luisa. Se conocieron en la universidad y se enamoraron a primera vista. Tenían un amor el uno por el otro que Luisa creía inquebrantable. Ahora, después de 5 años de matrimonio, ese vínculo parecía más frágil que nunca. Siempre había soñado con formar una familia con Alejandro, pero él siempre pedía posponerlo. Esa noche las razones para esos aplazamientos comenzaron a tener un sentido amargo para Luisa. «¿Por qué siempre pediste esperar para tener hijos?», Luisa cuestionó, su voz ahogada por el dolor y la comprensión de años de aplazamientos. «Ahora veo. Siempre había otra razón, ¿no es así? Algo que no podías contarme». Alejandro evitaba su mirada. Las palabras de ella lo golpeaban como puñetazos. «Luisa, te prometo, no es lo que estás pensando. Yo nunca... Camila no es mi hija. Solo estaba tratando de ayudar a una niña que me necesitaba», insistía, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él. La frustración de Luisa era palpable, cada palabra de Alejandro aumentando la sensación de traición. «¿Cómo puedo creerte cuando todo lo que veo son secretos y mentiras? Me pediste esperar, posponer nuestro sueño de tener hijos, y ahora esto. ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que dices?». Alejandro se sentía acorralado, su propia verdad asfixiándolo. «No podía explicarlo antes, todavía no puedo, pero no tiene nada que ver con no querer nuestros propios hijos, Luisa. Es complicado, se trata de proteger a todos los involucrados». Intentaba desesperadamente hacerla entender sin revelar demasiado. «¿Proteger a quién, Alejandro? Porque desde donde estoy parece que lo único que estás protegiendo son tus propios secretos», Luisa replicó, la amargura tiñendo sus palabras. El silencio que se instaló era un testimonio del estado de su relación, lleno de preguntas sin respuesta, de sueños pospuestos y ahora de una desconfianza que amenazaba con engullir el amor que una vez los unió. Luisa se preguntaba cómo las cosas llegaron a este punto, cómo el hombre que amaba y con quien compartía una vocación tan noble podría haberse convertido en un extraño cargado de misterios. A la mañana siguiente, Luisa, tras una noche inquieta, tomó su decisión con una dolorosa claridad. Sentada en la mesa de la cocina, donde compartieron muchos momentos de felicidad y planes para el futuro, miró a Alejandro con una resolución firme en sus ojos. «Quiero el divorcio, Alejandro», dijo, su voz estable, pero sus ojos revelando la tormenta emocional detrás de la calma aparente. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. La palabra «divorcio» resonó en su mente, un golpe devastador que nunca imaginó escuchar. Por un momento consideró desesperadamente revelar toda la verdad sobre Camila, con la esperanza de salvar su matrimonio. Pero entonces, las imágenes de la niña y el peso de las consecuencias que la verdad podría traer no solo para él, sino para ella y para otras personas, vinieron a su mente. «Luisa, por favor, piénsalo. No podemos. No quiero que terminemos así», suplicó, la voz cargada de emoción. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Luisa había construido un muro a su alrededor, un escudo contra más dolor y decepción. «Ya lo he pensado, Alejandro, y no veo otra salida. Tu negativa a confiar en mí, eso lo dice todo». Luisa respondió, cada palabra como un clavo en el ataúd de su relación. Al final, la decisión de Luisa de pedir el divorcio permaneció inalterada. Alejandro, devastado por su decisión y por las propias elecciones que llevaron a este punto, quedó atrapado entre el dolor de perder a Luisa y el miedo a las consecuencias que la verdad sobre Camila podría acarrear. Alejandro se dio cuenta del dilema en el que se encontraba. Pensar en ti, en nosotros, era lo que me daba fuerzas para seguir adelante, pero ahora, pensando en Camila, no puedo arriesgar. ¿Pero cómo voy a vivir sin Luisa? Alejandro reflexionaba solo en la habitación. Perdido en sus pensamientos, Alejandro llegó a la conclusión de que no podía seguir viviendo bajo el peso de estos secretos.
Tomó el teléfono y con manos temblorosas hizo una llamada, y cuando el hombre contestó dijo: «Ya no puedo vivir con este secreto», comenzó la voz cargada de un desespero palpable. «Perdí a Luisa, perdí todo, no puedo seguir cargando este peso». Del otro lado de la línea, el hombre reaccionó con una mezcla de sorpresa e irritación. «Estás loco», replicó la voz áspera cortando el aire. «¿Sabes lo que está en juego aquí? ¿Sabes cuánto hemos trabajado para mantener esto bajo control? No puedes simplemente decidir que ya no puedes manejarlo». La insistencia en mantener el secreto era evidente, pero Alejandro ya había alcanzado su límite. «No, tú no entiendes. Este secreto ya me costó mi matrimonio, ya me costó mi paz. No soy el mismo hombre que era antes y no sé si puedo vivir conmigo mismo sabiendo que seguí ocultando la verdad a la mujer que amo». La confesión de Alejandro era un grito de desespero, un llamado por comprensión en un mar de incertidumbres. El hombre del otro lado de la línea suspiró. «Alejandro, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en las consecuencias. No es solo sobre ti, es sobre todos nosotros. Es sobre la niña. ¿Realmente quieres exponer todo esto después de todos estos años?» Alejandro respondió: «Yo simplemente ya no sé, pero sé que no puedo seguir así. Necesitamos encontrar otra manera, algo que no me obligue a vivir en esta mentira». Su declaración no era solo sobre revelar el secreto, era una petición de ayuda, un deseo de encontrar una solución que pudiera traer algo de paz a su corazón atormentado. Hubo una larga pausa del otro lado de la línea, un silencio que parecía extenderse por una eternidad. «Voy a pensar en algo», el hombre finalmente dijo, la voz ahora más suave, casi comprensiva. «Pero Alejandro, necesitas estar preparado para las consecuencias. Una vez que esta puerta se abra, no hay forma de cerrarla de nuevo». La conversación terminó con esas palabras, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos, contemplando el futuro incierto que ahora enfrentaba. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias de revelar la verdad? Y más importante, ¿esta decisión lo llevaría de vuelta con Luisa o sería solo el inicio de más dolor y sufrimiento? La decisión de Alejandro de enfrentar el secreto que tanto lo atormentaba era un paso hacia la redención, pero también un salto hacia lo desconocido. Camila era una niña de una belleza singular. Su cabello rizado enmarcaba su rostro, donde grandes ojos castaños brillaban con una mezcla de curiosidad e inocencia. A pesar de su edad, había una seriedad en su mirada que sugería una comprensión precoz de las dificultades de la vida, quizás un reflejo de su propia lucha contra los problemas de salud que la habían acompañado desde su nacimiento. Desde temprana edad, Camila enfrentaba una condición rara, una enfermedad que afectaba su corazón y requería atención médica constante. Sus idas y venidas al hospital eran frecuentes, convirtiéndose casi en una rutina, pero ella enfrentaba cada visita, cada procedimiento, con una valentía que sorprendía a todos a su alrededor. Alejandro había llegado a ser una presencia constante en esos momentos, un puerto seguro en el torbellino de doctores, enfermeras y tratamientos. «Cami, ¿cómo te sientes hoy?», Alejandro preguntaba en una de sus visitas, intentando infundir ligereza en su voz, a pesar del peso en su corazón. Camila sonreía, una sonrisa que iluminaba la habitación. «Estoy bien, Alejandro. La doctora dijo que soy fuerte como un superhéroe», respondía con un brillo de orgullo en los ojos, aunque su pequeño cuerpo mostrara signos de cansancio. La relación entre Camila y Alejandro estaba marcada por una ternura y cuidado mutuo. Él le leía historias de aventuras y coraje, historias que hablaban de superación y esperanza, mientras que ella, con su imaginación fértil, se transportaba a mundos donde la enfermedad no podía alcanzarla. «Un día voy a ser la heroína de mi propia historia», decía, la determinación en su voz desafiando la fragilidad de su condición. Pero detrás de la fuerza y la resiliencia de Camila, había momentos de vulnerabilidad cuando la realidad de su condición se volvía demasiado dura para ignorar. «Solo quisiera ser como los demás niños. Quisiera poder correr y jugar sin cansarme», confesaba en un susurro, en los momentos en que la enfermedad mostraba su cara más cruel. Alejandro, frente a estas confesiones, sentía una mezcla de dolor y admiración por la fuerza de la niña, reforzando su determinación de protegerla a toda costa.
A pesar de los desafíos, Camila poseía una alegría de vivir contagiosa, una luz que brillaba incluso en los días más oscuros. Alejandro enfrentaba las dificultades de los secretos aún no revelados y las consecuencias de sus elecciones pasadas. Amaba a Luisa y no sabía cómo vivir sin ella. En medio del caos emocional que dominaba su vida, Alejandro se encontraba en una encrucijada, confrontado por el peso de secretos guardados celosamente y por el amor inquebrantable por Luisa. Un amor que ahora parecía estar desmoronándose ante sus ojos. El vacío dejado por la partida de Luisa era inmenso, un abismo que se ampliaba con cada día, con cada momento en que se daba cuenta de su ausencia. En Camila veía un rayo de esperanza, una luz que iluminaba los días oscuros, una niña que, a pesar de todos los desafíos, mantenía una alegría de vivir contagiosa. Pero esa luz también era un recordatorio constante de las decisiones que tomó y de las consecuencias que ahora enfrentaba. Al día siguiente, Alejandro almorzaba en un restaurante y recibió una llamada. «Alejandro, he estado pensando sobre nuestra conversación de ayer», comenzó el hombre, su voz cargada de urgencia. «La situación, tal como está, no puede continuar. Necesitamos actuar y creo que he encontrado una solución. Vamos a adelantar el viaje de Camila a Estados Unidos. Originalmente planeábamos enviarla el próximo año, pero, dadas las circunstancias, creo que es mejor apresurar las cosas», explicó el hombre, cada palabra cargada con la importancia de la decisión. «Esto nos dará algo de espacio para respirar y, quién sabe, resolver las cosas con tu esposa». Alejandro sintió una mezcla de alivio y preocupación con la propuesta. «¿Pero cómo vamos a hacer esto? Necesitamos ser extremadamente discretos. No podemos correr el riesgo de levantar sospechas o exponer a Camila al peligro», respondió, la preocupación evidente en su voz. La idea de enviar a Camila lejos era dolorosa, pero sabía que por el momento podría ser la mejor opción para protegerla. «Ya he pensado en eso», aseguró el hombre. «Todo se hará con la mayor discreción. Utilizaremos contactos de confianza y garantizaremos que Camila esté segura y bien cuidada. Este tiempo en Estados Unidos será bueno para ella. Una oportunidad para empezar en un nuevo ambiente, lejos de todo este drama». La confianza en su voz era reconfortante, pero no completamente capaz de disipar la nube de duda y temor que se cernía sobre Alejandro. «Entiendo. ¿Y Luisa? ¿Cómo le explico esto a ella?», Alejandro preguntó, la última frase casi un susurro. La idea de discutir tal plan con Luisa traía un dolor que no sabía si estaba listo para enfrentar. «No te preocupes por eso ahora. Vamos a dar un paso a la vez. Lo más importante es asegurar la seguridad de Camila. En cuanto a Luisa, cuando llegue el momento encontraremos la mejor manera de explicarle todo», respondió el hombre, tratando de ofrecer algo de consuelo. Colgando el teléfono, Alejandro se quedó sentado mirando el vacío del lugar que una vez simbolizó tanta alegría. La decisión de enviar a Camila a Estados Unidos, aunque lógica, pesaba en su corazón como plomo. Sabía que era un paso necesario, pero cada decisión que alejaba a Camila de él también era difícil. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Luisa entró en el restaurante y vio a Alejandro aislado en una esquina. Observándolo desde la distancia, Luisa notó la tensión en sus hombros. Parecía consumido por los pensamientos, tan absorto que ni siquiera notó su presencia. Verlo tan vulnerable, tan lleno de preocupaciones, reavivó en Luisa una chispa de preocupación que pensó se había extinguido con el final de su matrimonio. Movida por un impulso que ni ella misma comprendía del todo, Luisa decidió buscar respuestas con el único que podría tener alguna idea de lo que estaba pasando: el señor Emilio, padre de Alejandro, y un hombre de principios inquebrantables. Emilio era pastor, y como líder religioso era conocido en su comunidad como un pilar de virtud y guía moral. La familia de Alejandro estaba profundamente arraigada en tradiciones y valores, un contraste marcante con los secretos y mentiras que ahora parecían rodear la vida de su hijo. Al encontrar a Emilio, Luisa estaba visiblemente perturbada, la preocupación clara en su voz y en su mirada. «Señor Emilio, necesito hablar con usted sobre Alejandro», comenzó vacilante. «Lo vi hoy y él parecía muy nervioso. Estoy preocupada. Él está cuidando de una niña en secreto y siento que podría estar siendo amenazado por algo o alguien». Sus palabras eran atropelladas, marcadas por una ansiedad que luchaba por controlar.
Emilio la escuchó con una expresión seria, el peso de las palabras de Luisa penetrando profundamente. Conocía bien a su hijo y sabía que Alejandro era un hombre de buen corazón, que haría cualquier cosa para ayudar a alguien en necesidad. Sin embargo, la idea de que pudiera estar involucrado en algo peligroso o que estuviera siendo amenazado era algo que Emilio no podía ignorar. Luisa, te agradezco por venir a mí. Estoy tan sorprendido como tú. Alejandro nunca mencionó nada sobre una niña. ¿Pero estás segura de esto? ¿Cómo lo sabes? Emilio preguntó, intentando asimilar la información. Vi a la niña, señor Emilio, y Alejandro me confirmó que estaba cuidándola. Pero nunca explicó por qué y ahora, viéndolo así, tan angustiado, no puedo evitar preocuparme, explicó Luisa, el miedo y la preocupación por Alejandro, a pesar de todo, aún muy presentes. Temo por lo que todo esto pueda significar, por lo que pueda pasarle si realmente está en peligro. Emilio asintió, un gesto de comprensión. Luisa, prometo que hablaré con Alejandro. Necesitamos entender qué está pasando y asegurarnos de que esté seguro. Si hay algo amenazando a mi hijo o si está en una situación que no puede controlar, entonces necesitamos ayudarlo, no importa qué. La determinación en su voz era inquebrantable, un reflejo de su fe y del amor incondicional por su hijo. Luisa escuchó las palabras de Emilio y sabía que Emilio era un hombre de fe, alguien que creía en la fuerza de la oración y en la capacidad de las personas para superar sus adversidades. Intentaré mantener la calma, señor Emilio, pero es difícil sabiendo que Alejandro podría estar enfrentándose a algo serio. Admitió la lucha interna evidente en su expresión. Sé, Luisa, y tu preocupación es una señal de tu cariño por él. Pero recuerda, Alejandro tiene una familia que lo ama, amigos y una comunidad que lo apoya. Juntos somos fuertes y juntos podemos ayudarlo a superar cualquier desafío que enfrente. Emilio respondió, su voz llevando un peso de convicción. Y lo más importante, tenemos fe. La fe nos da fuerza en momentos de incertidumbre. Te prometo, llegaremos al fondo de esto. Hablaré con Alejandro, entenderé qué está pasando y tomaremos las medidas necesarias. Emilio aseguró, la determinación en su voz proyectando una confianza que Luisa desesperadamente necesitaba sentir. Pero por ahora es importante que mantengamos la calma y no dejemos que la ansiedad nos venza. La preocupación excesiva puede cegarnos a las soluciones. Luisa se fue del encuentro con Emilio sintiéndose un poco más esperanzada, a pesar de su preocupación persistente. En medio de esta red de preocupaciones y planes siendo tejidos en secreto, Alejandro recibió un mensaje que aceleró su corazón. La hora había llegado. El mensaje era claro, directo, dejando poco espacio para dudas o hesitaciones. Todo está listo para la partida de Camila a Estados Unidos. Llévala al aeropuerto esta noche. No había firma, pero no necesitaba. Alejandro sabía exactamente de quién era y el peso que esas palabras llevaban. La mente de Alejandro estaba en un torbellino. Por un lado, le aliviaba saber que los preparativos para proteger a Camila estaban completados, que ella estaría en camino a un nuevo comienzo, lejos de las sombras que los rodeaban. Por otro lado, la realidad de separarse de la niña, que de alguna manera se había convertido en parte de su familia, pesaba profundamente en su corazón. Miró a Camila jugando tranquilamente en el suelo del salón, ajena a las complejidades y los peligros del mundo adulto. ¿Cómo podría explicarle que pronto emprendería un viaje hacia un lugar desconocido, lejos de él, lejos de todo lo que conocía? Con un suspiro profundo, Alejandro se acercó a Camila, agachándose para estar a su nivel. Camila, querida, necesito contarte sobre una gran aventura que vas a comenzar, comenzó, intentando mantener su voz estable y optimista. La curiosidad iluminó los ojos de la niña, y ella dejó de jugar, atenta a las palabras de Alejandro. Vas a hacer un viaje muy especial, a un lugar donde podrás ver cosas nuevas y hacer nuevos amigos, continuó, eligiendo cuidadosamente cada palabra para pintar la inminente partida como una aventura positiva. Mientras Alejandro explicaba, no pudo evitar notar la mezcla de emoción y nerviosismo en la mirada de Camila. Ella era valiente, sin duda, pero la idea de un gran cambio era aterradora incluso para los más fuertes. Pero Ale, ¿vas a venir conmigo? La voz de Camila tembló ligeramente con la pregunta. Alejandro sintió un nudo en el corazón. Querida,
Me encantaría poder ir contigo, pero vas a tener a una persona muy especial esperándote al otro lado. Yo estaré aquí, animándote y esperando escuchar sobre todas tus nuevas aventuras», respondió, la promesa en sus palabras teñida de un dolor silencioso. El tiempo que siguió fue un borrón de preparativos. Alejandro empacó las cosas de Camila, cada artículo un recordatorio de la vida que habían compartido, por breve que fuera. Quería asegurarse de que ella tuviera todo lo que necesitaba, pero lo que realmente deseaba darle, seguridad, estabilidad y la presencia constante de alguien que la amaba, parecía estar más allá de su alcance en ese momento. Mientras tanto, Luisa, movida por una mezcla de preocupación y determinación, decidió ir a la casa de Camila en busca de respuestas. Al llegar, su corazón se aceleró al ver a Alejandro y a la niña, Camila, con maletas siendo cuidadosamente colocadas en el coche. Había una tensión palpable en el aire, una urgencia en los movimientos de Alejandro que Luisa nunca había visto antes. Era claro que estaban de partida, pero ¿a dónde y por qué? Las preguntas se acumulaban cada vez más urgentes, más angustiantes. Fue en ese momento cuando Luisa tomó una decisión impulsiva, pero que para ella, en ese instante, pareció la única opción viable. Decidió seguirlos. El trayecto parecía interminable, pero finalmente el coche se detuvo. Habían llegado a un aeropuerto. Luisa estacionó a una distancia que le permitía observar sin ser vista. Alejandro y Camila se sentaron en un banco y él le dio un abrazo y un beso en la frente. Sabía que lo que estaba haciendo era para su bien, pero la duda y la incertidumbre lo atormentaban. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Estaría Camila realmente segura y feliz en su nueva vida? Mientras abrazaba a Camila, Alejandro susurraba palabras de aliento y amor. «Vas a ser increíble, Camila, y recuerda, siempre estoy contigo. Aquí», dijo, poniendo su mano sobre su corazón. Camila lo abrazó con fuerza antes de voltearse para embarcarse en la mayor aventura de su vida. De repente, el ambiente fue interrumpido por la aparición de un hombre que se acercó a ellos. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Camila se soltó de su mano y corrió hacia el recién llegado con un entusiasmo que solo podría reservarse para alguien de importancia íntima y profunda. «¡Papá!», gritó, su voz cargada de alivio y amor, mientras se lanzaba a los brazos del hombre. El abrazo que compartieron fue uno de esos raros y puros momentos llenos de emociones. Estaba de espaldas y Luisa no podía ver quién era. El hombre respondió: «Hola, mi hija», y se agachó para abrazar a Camila, llamándola con una ternura que se desbordaba en sus palabras. La besó en la frente, un gesto tan cargado de afecto y protección que por un momento Luisa se sintió como una intrusa, presenciando un momento tan privado y significativo. La revelación de que Camila tenía un padre y que no era su esposo la dejó aliviada. Entonces Camila, sosteniendo firmemente las manos del hombre, miró hacia arriba con ojos llenos de miedo e incertidumbre. «Tengo miedo de irme, no quiero estar lejos de ti», confesó, su voz temblorosa revelando la vulnerabilidad de su joven corazón. «Además, no hay nadie que cuide de mí allá, no conozco a nadie, por favor, quiero quedarme aquí». Sus palabras eran un ruego, una súplica para permanecer en el único mundo que conocía, junto a las personas que amaba. El hombre se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Camila, sosteniendo sus manos con una gentileza que contrastaba con la complicada situación en la que se encontraban. «Mi querida, sé que esto es difícil y daría cualquier cosa por cambiar las circunstancias que nos han traído hasta aquí», dijo, su voz cargada de una mezcla de dolor y resolución. «Pero te prometo, esto es para tu bien, siempre estaremos conectados, sin importar la distancia, y conocerás a personas increíbles que te cuidarán con todo el amor que mereces». Luisa, observando la escena, se preguntaba: ¿quién era ese hombre que claramente amaba tanto a Camila pero la estaba enviando lejos? ¿Y cómo encajaba Alejandro en todo esto? Las numerosas preguntas sin respuesta tejían una nueva red de misterios en su mente. Las innegables similitudes físicas entre Alejandro y Camila, la marca de nacimiento idéntica, la alergia compartida. ¿Cómo podrían ser simples coincidencias estos detalles tan específicos e íntimos? Mientras observaba al hombre de espaldas, una inquietante sensación de familiaridad comenzó a infiltrarse en sus pensamientos. Había algo en él, tal vez en la forma en que se movía o en la postura que mantenía, que evocaba un recuerdo distante,
un eco de reconocimiento que no podía identificar de inmediato. Luisa se esforzó por ver mejor, moviéndose discretamente para obtener un ángulo diferente, pero el hombre permaneció de espaldas, siendo un enigma que no podía resolver. ¿Quién era ese hombre? Y más importante aún, ¿cuál era su conexión con Alejandro y Camila? El misterio era un laberinto de secretos que estaba decidida a desentrañar. En el momento en que el desconocido se giró revelando un rostro que Luisa jamás esperaba encontrar en esa situación, el choque la golpeó como un rayo. «No puede ser», susurró para sí misma con incredulidad. Sus piernas temblaban, y el descubrimiento sacudió su mundo, dejándola al borde de un abismo de confusión y desesperación. «Esto no tiene sentido», continuó, un intento desesperado de negar la realidad ante sus ojos. El impacto de este descubrimiento la dejó horrorizada, forzándola a cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas en su vida. El hombre al que Camila llamaba papá era el señor Emilio, el padre de Alejandro. Su suegro no era el hombre íntegro que parecía ser. Tenía una hija fuera del matrimonio y la escondía de todos con la ayuda de Alejandro. La imagen de Emilio, siempre tan íntegro, un pilar de virtud y moralidad en su comunidad y en la vida de su familia, se desmoronaba ante los ojos de Luisa, dejándola en un estado de choque profundo. «No puede ser, el señor Emilio», Luisa murmuró para sí misma, su mente luchando por aceptar lo que sus ojos veían. Como un hombre que predicaba la integridad, la honestidad y que era respetado por todos a su alrededor, podría haber mantenido una hija fuera del matrimonio escondida. Luisa recordaba las innumerables veces que el señor Emilio había hablado sobre la importancia de la fidelidad en el matrimonio. Ahora, esas palabras parecían resonar en su mente con una ironía cruel. «¿Cómo pudo?», Luisa preguntó en un susurro angustiado. Cuando el señor Emilio finalmente se giró, sus ojos encontraron los de Luisa y por un momento el mundo pareció detenerse. El reconocimiento fue inmediato, pero lo que siguió fue una oleada de tensión palpable. «Tú sabías», Luisa comenzó, su voz temblorosa pero impregnada de una acusación firme. «He estado en tu casa preocupada, buscando respuestas, y me mentiste». La acusación era directa, y las palabras de Luisa cortaban el aire con una precisión que dejaba poco espacio para malentendidos. Emilio, a su vez, parecía momentáneamente aturdido, la sorpresa y la negación danzando en sus ojos mientras intentaba procesar las palabras de Luisa. «¿Qué estás diciendo, Luisa? Yo no sé de qué estás hablando», Emilio respondió, su voz fallando ligeramente bajo el peso de la acusación. Su intento de negar conocimiento sobre la situación solo sirvió para aumentar la tensión entre ellos. «Camila es tu hija», Luisa dijo entonces, la revelación saliendo como un suspiro cargado de implicaciones y juicio. La reacción de Emilio fue de pura consternación, un vislumbre de incomodidad pasando por su rostro mientras luchaba por mantener la compostura. Camila, hasta entonces una observadora silenciosa, miraba de un adulto a otro, intentando entender las palabras y las tensiones que los rodeaban. Su expresión reflejaba una confusión inocente, una niña intentando encontrar sentido en una situación que estaba más allá de su comprensión. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo conoces a la doctora que me cuidó en el hospital?» Emilio, ante la pregunta inocente de Camila, sintió el peso del momento presionar sobre sus hombros. Desvió la mirada de la niña hacia Luisa, buscando en su rostro alguna señal de cómo proceder. Sintió una mezcla de dolor, acusación y búsqueda de verdad que lo dejó momentáneamente sin palabras. «Papá, ¿por qué la doctora Luisa está aquí y por qué está enojada?», Camila insistió, su voz pequeña trayendo una nueva ola de urgencia a la situación. Emilio, dándose cuenta de que ya no podía evitar la verdad, respiró profundo, buscando encontrar la fuerza y las palabras correctas para explicar una realidad que sabía cambiaría todo. «Camila, mi querida, hay muchas cosas de las que necesitamos hablar», comenzó Emilio, su voz temblorosa. «Sobre la doctora Luisa, ella es una persona muy especial. Lo que necesitas saber ahora es que todos aquí te amamos mucho y estamos tratando de hacer lo que es mejor para ti. Vas a abordar el vuelo y todo estará bien». Hizo una pausa, luchando contra la emoción que amenazaba con quebrar su voz. «¿Abordar hacia dónde, Emilio? Estabas enviando a tu propia hija lejos. Ella es solo una niña».
Las palabras de Luisa estaban cargadas con una mezcla de shock y acusación, resonando en el espacio entre ellos con una intensidad que hizo a Camila mirar de un adulto a otro, intentando captar el significado detrás de la tensión palpable. «Por favor, habla más bajo», respondió Emilio rápidamente, un atisbo de pánico cruzando su rostro. «Nadie puede saber que ella es mi hija. Es complicado, Luisa», continuó, su voz ahora un susurro urgente, intentando contener el escándalo que la revelación en voz alta podría causar. «Esto es un absurdo, Emilio. ¿Cómo puedes pensar que es correcto esconder la verdad de esta manera y enviar a Camila lejos, como si pudiera simplemente desaparecer sin causar dolor o preguntas?» Luisa no podía creer la lógica que Emilio intentaba imponer a la situación, su mente rechazando la idea de que la solución al secreto fuera alejar a Camila, una niña que claramente necesitaba del amor y apoyo de su familia. «Basta, vamos a terminar con esto», gritó Alejandro. La emoción pesaba en cada palabra mientras comenzaba a revelar el peso que había llevado en silencio. «He cuidado de Camila en secreto durante todos estos años», dijo, mirando directamente a Emilio, su voz temblorosa pero determinada. «Y ya no aguanto más. No quiero que se vaya a Estados Unidos. Es solo una niña y quiere estar con nosotros». Camila, sosteniendo la mano de Alejandro, lo miró con ojos grandes y llenos de esperanza. Su expresión era un reflejo de la vulnerabilidad y el deseo de permanecer al lado de quienes consideraba su familia. «Yo tampoco quiero irme, Alejandro. Quiero quedarme contigo», dijo, su voz pequeña pero firme, transmitiendo la sinceridad de sus sentimientos. Alejandro continuó: «No podemos simplemente enviarla lejos como si pudiera ser borrada de nuestras vidas. Ella significa todo para mí. Ocultar su existencia, ocultar nuestro amor y cuidado por ella nos está destruyendo. Necesitamos encontrar otra manera». Su declaración era un llamado. Emilio, confrontado con el dolor y la pasión en las palabras de su hijo, parecía vacilar, la máscara de certeza y control empezando a resquebrajarse. Por un momento, el peso de las consecuencias de sus decisiones parecía golpearlo genuinamente, el conflicto interno evidente en su mirada. «Solo quería proteger a nuestra familia, Alejandro. Pero tal vez me equivoqué sobre lo que eso realmente significa», admitió Emilio, su voz baja, un reconocimiento tácito del dolor que sus acciones habían causado. Era una admisión dolorosa, una grieta en la fachada de un hombre que siempre se enorgulleció de su fuerza y sabiduría. Alejandro, aprovechando el momento de vulnerabilidad de su padre, insistió: «Necesitamos hacer lo que es correcto por Camila, no lo que es fácil o lo que protegerá nuestra imagen. Ella merece crecer rodeada de amor, no de secretos. Encontremos una solución juntos, como una familia». Alejandro tomó la mano de Camila y juntos dejaron el aeropuerto, dejando atrás el peso de secretos no dichos y decisiones difíciles. La decisión de Alejandro de ya no ocultar a su hermana, de traer a Camila a su vida abiertamente, era un paso valiente hacia un futuro incierto, pero esperanzador. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto le daba fuerza. Luisa, observando la interacción entre Alejandro y Camila, sintió una ola de emoción invadirla. La determinación de Alejandro de proteger y cuidar de Camila, de enfrentar las consecuencias de sacar la verdad a la luz, la tocó profundamente. «Yo ayudaré», dijo Luisa, su voz cargada de una mezcla de determinación y afecto. «Regresaré a casa, Alejandro. Cuidaremos de la salud de Camila juntos». Su oferta era un gesto de reconciliación, una promesa de apoyo y un nuevo comienzo para ellos como familia. Camila, sosteniendo la mano de Alejandro por un lado y mirando a Luisa con ojos brillantes de gratitud por el otro, simplemente dijo: «Gracias». Había una simplicidad en su gratitud, pero la profundidad de la emoción detrás de esas palabras era inmensa. Estaba comenzando a entender que estaba rodeada de personas que verdaderamente se preocupaban por ella, dispuestas a enfrentar adversidades para asegurar su bienestar. Al llegar a casa, Alejandro sintió una sensación de alivio y renovación. «A partir de ahora no ocultaré más a mi hermanita», afirmó Alejandro, mirando a Luisa y Camila. «Enfrentaremos lo que venga juntos, como una familia». Luisa, conmovida por la honestidad y vulnerabilidad de Alejandro, se sintió inspirada por su fortaleza.
Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría obstáculos y tal vez incluso juicios externos. Sin embargo, la promesa de construir una vida juntos, de cuidar de Camila como su propia familia, la llenó de una esperanza renovada. «Estamos juntos en esto», dijo ella, colocando su mano sobre la de Alejandro, un gesto de unión y compromiso. Y así, en ese momento, comenzó a formarse una nueva familia. Una familia no definida solo por lazos de sangre, sino por el compromiso compartido de cuidado, amor y protección. Camila, en el centro de este círculo de amor, representaba la promesa de nuevos comienzos y la certeza de que, no importa las adversidades, encontrarían una manera de superarlas juntas. Mientras Alejandro, Luisa y Camila se ajustaban a una nueva vida juntos, llena de esperanza y nuevas promesas, Emilio enfrentaba las duras consecuencias de sus acciones pasadas. Su revelación como adúltero y padre de una hija fuera del matrimonio sacudió a la comunidad que siempre lo respetó, colocándolo en el centro de un escándalo que desafiaba la integridad que siempre predicó. La situación se agravó por el hecho de que Camila tenía problemas de salud y por la intención de Emilio de enviarla lejos, lo que aumentó la decepción de la comunidad, los amigos y la familia. Esta revelación no solo tensó las relaciones familiares, sino que también puso a Alejandro en una posición difícil, obligándolo a elegir entre la lealtad a su padre y la honestidad con su esposa, casi costándole su matrimonio. Emilio se vio atormentado por el remordimiento, dándose cuenta del peso injusto que había impuesto a su hijo y cuestionando los valores que deseaba transmitir. Comenzó a entender que la verdadera redención requeriría un cambio profundo, no solo enfrentar el juicio de otros, sino también la aceptación y el amor incondicional por Camila, además de reparar el daño causado a las relaciones más importantes de su vida. Además, su esposa estaba extremadamente decepcionada por la traición de Emilio. Fue entonces cuando decidió hacer las paces. Frente a la congregación, Emilio dio un paso adelante, enfrentando las miradas de todos. Tomó el micrófono y se dirigió a su esposa con una sinceridad que ella no había visto en años. «Mi querida, cometí un error tremendo. Me involucré con una trabajadora sexual. Ella se fue tan pronto como tuvo al niño. Escondí la verdad por miedo a perder el respeto y amor de ti y de nuestra comunidad. Pero eso costó mucho más de lo que podría imaginar. Pido disculpas desde el fondo de mi corazón». Luego se dirigió a los fieles de la iglesia. «He fallado con todos ustedes. Fallé en vivir según los valores que tanto prediqué. Por favor, acepten mi sincera solicitud de disculpas. Estoy comprometido a reparar el daño que causé». Para Alejandro el encuentro fue particularmente cargado. «Hijo, te impuse una carga que ningún padre debería imponer. Mis acciones casi destruyen tu familia, y por eso no sé si alguna vez podré compensarte. Pero estoy aquí pidiendo tu comprensión y perdón», expresó Emilio, el dolor en sus ojos reflejando la sinceridad de sus palabras. Volviéndose hacia Luisa, Emilio reconoció el impacto de sus elecciones. «Luisa, has mostrado una fuerza y compasión increíbles. Te mentí, y aún así, te mantuviste firme al lado de Alejandro y Camila. Te debo una gratitud que las palabras no pueden expresar, y te pido humildemente tu perdón», dijo, la gratitud mezclada con el remordimiento en su voz. Finalmente, arrodillándose frente a Camila, Emilio la miró con una nueva resolución. «Camila, mi querida hija, he fallado contigo de maneras que tomará tiempo entender, pero quiero que sepas que de ahora en adelante estaré presente en tu vida, no como una sombra, sino como tu padre que te ama incondicionalmente», prometió Emilio, su voz ahogada por la emoción. «Ya no te ocultaré, eres parte de quien soy y es hora de que todos conozcan a la maravillosa hija que tengo». Camila miró con gratitud a su padre y lo abrazó. Se sintió protegida y acogida por él. Después de lo ocurrido, la vida de Emilio no fue la misma. A pesar de que su esposa perdonó lo que hizo, Emilio no pudo continuar siendo pastor y ahora trabaja en el sector comercial. Su historia es prueba de que decisiones equivocadas pueden generar grandes revoluciones en nuestras vidas. Sin embargo, cuando tomamos las decisiones correctas, hablamos la verdad y nos reconciliamos con quienes hemos lastimado, podemos comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Si te gustó esta historia, te pido que des like y te suscribas al canal.
Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.